Bienvenidos a una nueva edición de la Fundación Bíblica donde vamos a estar hablando sobre Israel y la teología del reemplazo. En estas últimas semanas se ha estado llegando a nuestra edición varios temas tratando el tema de la teología del reemplazo. Las preguntas han hecho que necesitemos expresar nuestra opinión y visión bíblica. Voy a estar usando un material sobre la teología del reemplazo escrito por Edward Smeltzer y vamos a estar viendo qué es lo que dice la Biblia sobre esta enseñanza. William Norman Brown dijo esto: «Qué extraño es que Dios haya escogido a los judíos, pero no tan extraño como quienes escogen al Dios judío, pero rechazan a los judíos». En Romanos 11, 1 al 2, leemos las palabras de Pablo. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Esa es una pregunta importante. La teología del reemplazo enseña que Dios ha rechazado a su pueblo. Vamos a ver qué es la teología del reemplazo. Es conocida también como teología de la suplantación o supersesionismo. Enseña que el pueblo de Israel ha perdido su lugar distintivo como pueblo escogido de Dios y ha sido suplementado por la Iglesia. De esta manera, la Iglesia es la nueva Israel. Un diccionario de historia eclesiástica aclara que la teología del reemplazo es una enseñanza doctrinal que se originó durante la temprana Iglesia. Así lo dice Burkott. Por casi 1900 años fue el fértil terreno del cual el antisemitismo cristiano brotó continuamente, infectando a la Iglesia. Dicha escuela de pensamiento tiene la premisa de que, debido al rechazo judío de Cristo, de Yeshua en hebreo, como su esperado Mesías y Salvador, Dios ha rechazado a los judíos. Por esta razón, por supuesta evidencia de las Escrituras y una posición diferida del pacto, la Iglesia es la continuación histórica del pueblo judío y su tierra hasta la exclusión total de Israel. El pueblo judío ya no es el pueblo escogido, ya no tiene exclusividad y es como cualquier otra nación o pueblo en cuanto a los propósitos de Dios. Aparte del requerido arrepentimiento, nuevo nacimiento e incorporación a la Iglesia, el pueblo judío no tiene futuro, esperanza, ni llamado en el plan de Dios. Así cree la teología del reemplazo. También, la teología del reemplazo enseña que, luego de la visión de Pedro, en Hechos 10, dando origen a la iglesia gentil, el término Israel en el Nuevo Testamento se refiere a la iglesia. Las promesas, los pactos y las bendiciones atribuidas a los judíos en el Antiguo Testamento les han sido quitadas y dadas a la iglesia, quien los ha suplantado. Sin embargo, el pueblo judío está todavía sujeto a la maldición en la Biblia como consecuencia del histórico rechazo y rebeldía de sus antepasados. Pero debemos confrontar esta teología del reemplazo con varias preguntas de modo que los cristianos puedan comprender claramente la importancia y los peligros de dicha enseñanza. La primera pregunta: ¿la teología del reemplazo tiene defensa histórica? ¿Por qué la teología del reemplazo ha mantenido su popularidad aún ante el cumplimiento de una creciente cantidad de profecías bíblicas? Simplemente porque muchos creen que tiene la historia de su lado. La premisa fundamental de la teología del reemplazo es que, debido a su rechazo de Cristo como Mesías, Dios descartó al pueblo judío como pueblo escogido para siempre. Como castigo, Dios dispersó al pueblo judío entre las naciones. Ellos perdieron la tierra de Canaán y ya no tienen el derecho legal de volver a reclamar.
Y si se considera solo la dispersión del pueblo judío luego del primer siglo, la historia podría defender la teología del reemplazo. A primera vista, la evidencia histórica es sustancial. La próxima generación a la que vio crucificar Jesús vio el saqueo de la ciudad de Jerusalén, la destrucción total del templo, el desarraigo del pueblo judío de su tierra, su dispersión a los extremos más distantes del Imperio Romano. Los padres, fundadores de la Iglesia, quienes vieron estos eventos, se convencieron de que Dios había terminado con Israel y que la Iglesia había tomado el lugar de Israel en los propósitos de Dios. Pero las crueles legiones romanas no fueron los únicos en causar sufrimiento al pueblo judío. La historia del pueblo judío está repleta de tragedia tras tragedia. Para los proponentes de la teología del reemplazo, esta triste historia confirma la idea de que Dios finalizó su trato con Israel. Sin embargo, su argumento es circular porque en realidad gran parte de su sufrimiento vino como resultado de la teología del reemplazo, en vez de haberla ocasionado. Si el antisemitismo nunca hubiese invadido la Iglesia, muchas de las atrocidades que sufrió el pueblo judío durante los últimos 2000 años nunca hubieran ocurrido. Cientos de años de persecución global no significan que Dios haya rechazado al pueblo judío como su pueblo escogido. La historia, aún los pasados 1000 años, es mayor argumento contra la teología del reemplazo que en su favor. A pesar de lo horrible que haya sido dicha historia, eso no refleja el rechazo de Dios, sino la fidelidad absoluta de Dios hacia su palabra respecto a su pueblo escogido. La historia judía moderna sirve para desacreditar más y más la teología del reemplazo. El restablecimiento de la nación de Israel y el retorno del disperso pueblo judío a su tierra no tiene precedente histórico. Ningún otro pueblo, dispersado por 2000 años, ha podido regresar a su antigua tierra. Si Dios hubiese rechazado al pueblo judío y si no tuviese interés en darle una nueva existencia como pueblo o nación, ¿cómo podría haberse levantado Israel de las cenizas del holocausto y establecerse como nación soberana en la misma propiedad que había perdido hace ya 2000 años? Lo que vemos hoy día es un milagro divino de primera clase, el cumplimiento literal de las profecías bíblicas. ¿Y qué podría explicar la perpetuidad del pueblo judío? Solo que el único y fiel Dios de Israel haya mantenido a su pueblo del pacto en la palma de su mano. Mira lo que dice Malaquías 3:6. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. No hay otro grupo étnico en la historia del ser humano como el judío. Ningún otro grupo que haya florecido nuevamente luego de confrontar tan fuertes obstáculos. El ver tal perdurable existencia de Israel es ocasión de alegría. Dios es todavía fiel a Israel, su pueblo del pacto, y también será fiel a los que se han unido a la comunidad de Israel por la fe. De esta manera, la historia contradice la teología del reemplazo. Ahora, hagamos otra pregunta. ¿Podemos honestamente defender la teología del reemplazo? No es posible que Dios deje de amar al pueblo judío. Eso sería inconsistente con su carácter. Los israelitas son importantes para Dios. Mira Romanos 9, 4-5. Dice así: a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo. El pueblo judío es amado de manera incondicional y eterna.
Romanos 11:29 nos dice: porque los dones y el llamamiento de Dios para con los judíos son irrevocables. Los teólogos del reemplazo quieren que Dios trate a Israel de manera diferente que la Iglesia. Por ejemplo, la teología del reemplazo usa algunos versos como el Salmo 103:12, de que Dios alejó de nosotros nuestras transgresiones, para decir que Dios perdona los pecados de la Iglesia. Pero no puede perdonar así a Israel. Sin embargo, esto no es bíblico. Dios recuerda sus promesas y sus pactos porque son irrevocables, tanto para el judío como para el gentil. El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob nuevamente mostrará su gracia y misericordia hacia su amado Israel. En Zacarías 12:10 leemos: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Es tiempo de que la Iglesia deje de condenar a Israel. Llore como el profeta del Antiguo Testamento: oh Señor, en la ira, acuérdate de tener compasión. Jesús se lamentó sobre Jerusalén, reconociendo que la misericordia y el perdón de Dios hacia el pueblo judío son mayores que su rebelión y pecado, y nunca serían reemplazados. Leemos en Mateo capítulo 23 y versículos 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, y tú no quisiste? Por tanto, la casa de vosotros se les dejará desierta, porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Las palabras del profeta Jeremías silencian la teología del reemplazo. Mira lo que dice Jeremías 33, 25 al 26. Así ha dicho Jehová: si no permanece mi pacto con el día y la noche, y si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos, y tendré de ellos misericordia. Si las leyes del cielo y de la tierra todavía están vigentes, entonces podremos saber con seguridad que Dios no ha reemplazado a su pueblo del pacto, Israel. Él está en el proceso de restaurar a su pueblo Israel en su tierra y para sí. Cumplirá su eterno pacto con Abraham, Isaac, Jacob y su descendencia. Si Dios no guarda sus promesas a Israel, luego de declarar sobre 15 veces en las Escrituras que es un pacto eterno, entonces nadie podrá tener seguridad en su pacto y están excluidos de una relación con él. Si Dios no cumple esas promesas con Israel, entonces la Iglesia está sin esperanza. Pero si Dios guarda su pacto y sus promesas con Israel, podemos tener total confianza de que guardará sus promesas a quienes hemos sido injertados en el olivo. Ahora bien, ¿defiende el Nuevo Testamento la teología del reemplazo? Una doctrina teológica debe examinar todos los textos pertinentes en las Escrituras. Eso incluye la teología del reemplazo. A continuación, voy a mencionar varios pasajes del Nuevo Testamento que imposibilitan una defensa de dicha teología. Mira Gálatas 3:29. Dice así: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La teología del reemplazo enseña que nuestra fe en el Mesías, en Cristo, significa que nos hemos convertido en hijos espirituales y herederos de los pactos hechos con Abraham.
Esa promesa incluye a los gentiles, pero no excluye a los judíos, ni hace nulo el pacto, la promesa y la bendición original con la simiente natural de Abraham. Estos versículos simplemente nos muestran e incluyen a los cristianos gentiles en los planes que Dios comenzó con Israel. La Iglesia no ha reemplazado a Israel. La Iglesia es una extensión de Israel. Mira en Mateo 21:43. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado de vosotros y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. La teología del reemplazo trata de enfatizar que Jesús enseñó aquí que el pueblo judío sería reemplazado. ¿Con quién estaba hablando Jesús cuando dijo el reino de Dios les será quitado? Hablaba con los fariseos y los sacerdotes de esos días, quienes habían fallado como representantes de Dios, y no se refería a la nación de Israel en su totalidad. La credibilidad de la teología del reemplazo sufre aún más cuando se intenta sustituir a Israel con la Iglesia en los textos bíblicos. En las 77 veces que aparece la palabra Israel en el Nuevo Testamento, no podemos legítimamente sustituirla con la palabra Iglesia, porque el texto perdería todo sentido y carecería de integridad contextual. Considera los siguientes versículos donde hemos sustituido la palabra Israel con Iglesia. Romanos 10:1. Leería así: Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por la Iglesia es para su salvación. La Iglesia ya es salva. Por definición, la Iglesia ya es la comunión de los salvados. Vamos a otro pasaje. Romanos 11:25 diría así: A la Iglesia le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O mira Apocalipsis 7:4. Diría así: Oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de la Iglesia. El texto pierde todo significado cuando ponemos la Iglesia en el lugar de Israel. La única manera en que podríamos concluir que las profecías concernientes a Israel se refieren a la Iglesia es que si las espiritualizamos o hagamos alegorías de ellas, negando su sentido literal. Es entonces cuando podemos hacer esto. Algunos también han dicho que el Nuevo Testamento es antisemita y por eso promueve la teología del reemplazo. Sin embargo, eso es todo lo contrario. Los autores del Nuevo Testamento eran judíos. Es cierto que pronunciaron algunas palabras muy fuertes contra el pueblo judío de su tiempo. Jesús mismo habló ásperamente a los judíos, a los fariseos, en numerosas ocasiones. Pedro criticó a la muchedumbre judía en el pórtico de Salomón. Lo vemos en Hechos capítulo 23. No obstante, esas discusiones entre judíos, incluso las más negativas, reflejan diferencias entre hermanos, no acusaciones desde fuera. En Efesios 2, 11 hasta el versículo 18, se recalca la relación que debe existir entre el pueblo judío y los gentiles. La iglesia gentil, los de la incircuncisión, ahora han sido acercados por la sangre de Cristo. Versículo 13. Pero en ningún momento estos sustituyen a los de la circuncisión. Versículo 11. El Mesías, nuestra paz, ha unido al judío y al gentil, derribando la pared intermedia de separación para crear en el mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz. Versículo 14 al 16. Por medio de Jesús, ambos tenemos nuestra entrada al Padre,
en un mismo espíritu. Versículo 18. La identidad de la Iglesia en Dios no permite que ignoremos el continuo plan de Dios con Israel. La existencia de la Iglesia no niega la existencia y el propósito de Israel. Nuestra identidad no depende de una negación del verdadero Israel histórico, sino que es confirmada en el Mesías y entrelazada con Israel. La Iglesia no suplanta a Israel, sino que nos unimos a Israel y ambos seremos una sola entidad. Así pues, el pueblo judío solo puede ser restaurado y redimido, nunca reemplazado. Hay promesas en el Nuevo Testamento para el pueblo judío que no pueden ser adjudicadas a otra nación o pueblo. Romanos 11, 26 al 27 nos dice: Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. De esta manera vemos que la Biblia es clara. Los pactos de Dios con Israel son eternos. En la simiente de Abraham todas las naciones de la tierra han sido bendecidas. Génesis 12:3. Porque por la simiente de Abraham vino el Mesías. Romanos 9:4-5. Dios recuerda su pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, una promesa por 1000 generaciones. Las actuales israelitas son los antiguos israelitas, y a ellos todavía pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Romanos 9:4. El Evangelio y el Mesías, Yeshua, Jesús, vino primero al judío y luego al griego. Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Lo mismo enfatiza Mateo 10:5-7 o 15:24. Ambos son nombrados porque hay una distinción entre los propósitos divinos con ambos, pero no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Así como los papeles del hombre y la mujer son distintos, pero iguales delante de Dios, los propósitos de Dios para los judíos son diferentes, pero aún iguales ante el Señor. El cumplimiento de la profecía ha evidenciado la falsedad de la teología del reemplazo. Las profecías de los finales tiempos o del fin de los tiempos, que se cumplen a una velocidad cada vez más rápida, continúan apoyando la completa redención del pueblo judío. Romanos 11:26. La restauración del pueblo judío en su tierra y la renovación de su relación con su Señor. Isaías 11, Isaías 43, 49, 60, Jeremías 16, Ezequiel 35-37, los profetas menores. Todos estos versículos, todos estos pasajes, todos estos profetas nos hablan de un plan futuro para esa nación. Los judíos son todavía judíos. Israel es todavía Israel. Y la Iglesia es todavía la Iglesia. El pueblo judío será siempre el pueblo del pacto de Dios, y por medio de Israel todas las naciones han sido bendecidas. ¿Fue reemplazado Israel? Bueno, leamos Romanos capítulo 11, versículo 1, 2, 5, 26, 29 y 33. Dejadme parafrasearlo de una manera rápida. ¿Fue reemplazado Israel? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. Y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Así, todo Israel será salvo, tal como está escrito:
El libertador vendrá de Sión a apartar la impiedad de Jacob, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. La Biblia no deja lugar a dudas. Dios tiene un plan y propósito para esa nación, y existe una gran diferencia entre Israel y la Iglesia, aunque ambos hoy son salvos por gracia, confiando en el Señor Jesucristo como Salvador personal. La Iglesia, judíos y gentiles, será llevada a los cielos en el rapto. Dios tiene un tiempo establecido para Israel, llamado tiempo de angustia para Jacob. Pero las profecías luego nos hablan de un tiempo de restauración donde Cristo reinará como Rey de reyes y Señor de señores. En Israel, en la tierra prometida, se sentará el Rey, descendiente de David, y todo Israel, salvo en ese momento, gobernará junto al Mesías en la tierra prometida. Israel no ha sido reemplazado. Dios sigue trabajando con la nación eterna.